porque el periodismo es conciencia, razón y verdad. Aquí inicia. ¿Cómo dicen que les va? ¿Todo bien? Esperamos que todo bien, todo con viento en popa, no en proa. Así es, ¿no? Así dicen los marinos. ¿Qué tal, queridos amigos oyentes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien desde cualquier punto geográfico del globo terráqueo, porque si usted nos está siguiendo por streaming, créame que nos puede sintonizar en cualquier momento, en cualquier parte del mundo. Y para las personas que nos siguen acá en nuestra querida provincia de Pichincha, recordarles que nos pueden sintonizar en la 95.3 en la capital de los ecuatorianos y sus alrededores, y la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha, Manabí, Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas. Su servidor, Andrés Durán, acá al filo del cañón para informarles sobre las principales novedades que hoy forman parte del quehacer de la otra política. Como siempre, bien acompañado, Escurridiz está conmigo. ¿Cómo estás, Carla? Hola, Andrés, muy buenos días a todos quienes nos siguen y nos sintonizan en todas las plataformas digitales, ya lo dijo el Andrés, en todas las formas habidas y por haber que nos pueden encontrar de Pichincha Comunicaciones y Pichincha Universal. Ya saben que en Pichincha Comunicaciones en YouTube nos encuentran lista de reproducciones, usted puede ver, puede repetirse todos los programas que quiera, así que ya sabe, ahí suscríbase al canal de Pichincha Comunicaciones y puede ver todos nuestros programas. 9 de la mañana con 10 minutos, ya iba a decir con 11, 9 de la mañana con 10 minutos iniciamos aquí nuestro programa, 8 de la mañana con 10 minutos en las Islas Galápagos, de este 7F Plus, la otra política. ¿Cómo estás, Andrés? Buenos días, amanece con sol. Con sol en la capital de los ecuatorianos, esperemos que sea constante en tal caso. ¿Será que se queda? Esperemos que se pueda quedar acá en la capital de los ecuatorianos, y si no tiene sol en algún punto geográfico que se encuentre, no olvide comentarnos, interaccionar con nosotros. Nos puede enviar sus mensajitos también al número de WhatsApp. ¿Cuál es el número de WhatsApp, Carla? 098-947-0058, que no es mi número, es el número de la radio. 098-947-0058. Ya le dice Andrés y Adrián, decían, es tu número. No, no es mi número, es el número de la radio al que usted nos puede escribir siempre e interactuar con nosotros. Ya decía nuestros queridos amigos de Punto Noticias, Alexis y Licenia, con una pequeña entrevista, intervención de Paola Pavón, hablaban sobre ya el convenio que tiene Pichincha Humana para unirse al plan de vacunación 900. Eso es una buena noticia, Andrés. Yo creo que ya, por fin, es hora de ahora buena sí hablar noticia. De diálogo, ponerse a decir, tenemos que trabajar conjuntamente para que todos y todas las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país por fin ya nos podamos vacunar, Andrés. Buena noticia, nosotros no les traemos tan buenas noticias, digamos. Hacemos otra política, otro periodismo. Me parece que el oficio, el objetivo, la misión, la visión también de este equipo periodístico es justamente meternos en el tras bastidores de las decisiones políticas. ¿Qué mismo es que pasa acá en el país? ¿Con qué se come esto de que faltan medicinas en el Ecuador? ¿Cómo interpretar lo que sucede hoy en el HCAN? ¿Por qué todas las adquisiciones de medicamentos se lo han hecho a través de régimen especial en contratación pública? ¿Qué decir del tema de la corrupción y del reparto de hospitales? Hay tanta tela que cortar y a mí me da la impresión que es necesario, urgente y prudente para que usted entienda también por qué los guaguas hoy no tienen la vacuna de la rotavirus, por qué no tienen la neumococo, y si quizá, como dijo ayer el doctor Cárdenas, hay una mano por ahí privada que se ha beneficiado de que exista hoy por hoy un desabastecimiento de las vacunas en el ámbito público. Así que ajuste sus cinturones en tal caso, porque las conclusiones son suyas. Ya le he dado un preámbulo a nuestro programa del día de hoy, nuestro querido Andrés Durán, y así que vamos a empezar con nuestro programa. El día de hoy vamos a hablar de salud. Y justamente, como decían las abuelitas, vea, puede faltar todo, pero menos salud. Oye, ¿sabías tú por qué se dice salud cuando estornudas? Hasta el día de hoy decimos, cuando tú estornudas dices salud. A ver, qué curioso. Eso viene del año 590. Fue una disposición, fue un mandato del entonces papa de ese momento, que era el papa Gregorio Magno. Entonces él dijo a todos los ciudadanos, porque en Europa en ese momento se estaba expandiendo la peste. Entonces dijo, como bendición para que ya no haya más contagiados y no existan más muertos, salud. Cada uno cuando se estornude se dice salud. Además que cuando alguien te decía salud, enseguida te caían todos los policías para decir, usted está contagiado y adentro. Entonces, por eso es que ahora nos dicen
salud viene desde el año 590. Qué dato curioso que te acabas de lanzar. Debajo de la manga lo saco. Así que salud, Bien. salud para todos. Vamos con nuestro pequeño, queridísimo Larry, nuestro pajarito azul. Hoy nos trae así de vuelo de pájaro, nos trae unos datitos justamente de nuestro tema del día de hoy. ¿Qué dice Larry? Bien, 9 de la mañana con 14 minutos. Estoy sin mis ojos. Sin mis ojos y me preocupa porque yo reseco mucho la vista, entonces es un problema. Pero bueno. Estás sin vamos. ojos. Yo a veces vengo sin labios, del Andrés sin ojos. Sin raro, lentes, no me refiero así. Nosotros tenemos esa costumbre. A ver, vamos ahí entonces. ¿Qué tiene un tuit de Pichincha Comunicaciones? Porque yo creo que hay que anticiparles a nuestros oyentes y gente Por que favor. nos sigue a través de el ecosistema digital, nuestra señal de streaming. Decirles que este va a ser un programa particular. Tenemos bytes, tenemos extractos, tenemos testimonios, tenemos información de primera. Queremos explicar qué mismo es que ha sucedido con el tema de la salud pública en estos últimos 4 años y qué decisiones debería tomar el gobierno, ¿no? O sea, digo, por sentido común. Entonces, ajusten sus cinturones, como ya lo dijimos, pero tomen en cuenta que esta información es el preámbulo de algo que vamos a ir desmenuzando a lo largo de este programa. Póngale cuidado y muchísima atención. Ecuador registra más de 3 millones de inoculados contra la COVID-19. Vacunómetro contabilizará aplicación de dosis diarias. Este es el tuit que nosotros hemos recolectado y que de alguna forma ventila que del total de inoculados, 2.351.838 han sido vacunados con la segunda dosis ya, mientras que 1.206.416 personas han recibido la primera dosis. Esas serían las cifras hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Que hagamos la salvedad igual, Así Carla. es. Hagamos Acuérdate la que el gobierno acaba de entrar, el viceministro en su programa dijo que todavía estaban con estas, no tenían estadísticas claras de lo que estaba pasando. Esperemos que ahora sí las cifras sean las verdaderas, porque si no tenemos cifras no sabemos cuántos mismos estamos vacunados y depende de eso también las decisiones que está tomando el COE Nacional. Ya, yo me peleo siempre con el Acosta porque está buenísimo que nosotros acudamos a la fuente primaria, fuente oficial, en este caso el Ministerio de Salud, en el que se ven los datos de las muertes, contagios, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, y siempre insisto en esto porque es súper importante porque ya lo confirmó el viceministro de Salud, hay que hacer la salvedad de que las cifras de fallecimientos no son las que establece hoy por hoy el Ministerio de Salud. La cifra supera las 53.000 muertes, según lo que dijo el propio viceministro. Entonces yo pregunto al Ministerio de Salud y a todas las autoridades competentes, ¿cuándo vamos a esclarecer estos datos, estas cifras y estas estadísticas? Tomando en cuenta la curva que significó la pandemia en abril de 2020 en Guayaquil, 12.385 muertes. 12.385 muertes en junio. ¿Sí? En junio, 12.385 muertes. Y las muertes por exceso, hoy por hoy en el registro civil nos dan más de 53.000 muertes, que incluso fue confirmada en la ley para combatir la pandemia y mitigar los estragos que fue enviada el 28 de abril del año en curso por el presidente Lenín Moreno. Pregunto, insisto en esta pregunta y ustedes también tendrán la misma duda que yo tengo. ¿Cuándo vamos a esclarecer las cifras de las muertes? ¿Cuándo vamos a esclarecer un censo para realmente ver cuántas pruebas se están haciendo diariamente? ¿Y cuándo vamos a esclarecer los contagios? Para ver qué se tiene que hacer o cómo proceder, y si es necesario un cerco epidemiológico, si es necesario, ¿qué es necesario? Lo que pasa es que, Andrés, recordemos que la falta de número de pruebas, la falta de lugares donde la gente se pueda realizar pruebas de COVID, ya sea cualquiera de estas, es una de las razones por las cuales no tenemos una verdadera estadística de cuántos contagiados están en el país. ¿Están o estamos? ¿Cuántas personas dicen, uy, yo ya he pasado, ni he sabido que he tenido? Pero porque no existe el número de vacunas que esté constantemente haciéndose a la población para saber exactamente cuántos contagiados hay. Y ahí hay otro tema también, Andrés. Recordemos los vacunados VIP.
Ya. Y los vacunados VIP es otro dolor de cabeza que creo que nos ha dejado el gobierno anterior. Y la Contraloría General del Estado el día de ayer comentó que hay 67 vacunados VIP en fase 0. Fueron detectados 56 personas que formaron parte de la fase 0 o el plan piloto, que fueron vacunados en el Hospital Pablo Arturo Suárez. 2 que fueron vacunados en el Carlos Andrade Marín, autorizados por el gerente general. Y en la Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud Pública, el asesor 2, gestor de gobierno 1, solicitaron la vacunación de 9 adultos mayores de 80 años que no vivían en centros gerontológicos. Eso son lo que se ha detectado hasta el momento de las famosas listas VIP, de los vacunados VIP. 67 dice la Contraloría, el día de ayer lo dijo. Hagamos entonces la salvedad, ¿te parece, Carla? Por favor. A ver, cuando uno se pregunta qué sucede hoy por hoy dentro del sistema sanitario de salud pública, dice, a ver, me parece que hay que organizar, digamos, por nudos críticos o por momentos críticos o por espacios críticos de la situación de la salud. Yo para este programa proponía y decía, a ver, yo creo que hay que separar los hechos de corrupción de los problemas institucionales, aunque dialogan, hay que separarlos. Y claramente un problema institucional es no contar con un registro eficiente, sensato, matemático, acorde a la realidad, sujeto a la estadística, regresiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero otro hecho es los temas de corrupción. Y yo creo que eso sí hay que distanciarlo un poco. Dialogan sí, efectivamente, pero me parece que esos hechos de corrupción de alguna forma ventilan algo que ya hemos propuesto en este programa que tiene que ver con esta sociedad de castas. Porque gente que pertenece a un abolengo, una clase económica, una forma de ver el mundo, puede acceder a las vacunas o es privilegiado. Periodistas fueron privilegiados con las vacunas y no las personas que están en primera línea. Esa fue la iniciativa del plan piloto del señor Lenín Moreno. Ya, recordémoslo. La iniciativa era vacunar a las personas, médicos, galenos, enfermeros, todo personas el equipo del que sistema está de salud en primera línea. Dicho esto, no se lo cumplió y se vacunaron a periodistas, se vacunaron a empresarios, se vacunaron a políticos, se vacunaron a expresidentes de la República y se vacunaron a panas de en ese momento, en ese entonces, panas del presidente Lenín Moreno. Entonces, ahí hay dos momentos claros, ¿no? Uno, el tema del registro de las estadísticas y toda la insensatez que existe en torno a la información recopilada de los hechos de la sindemia y la pandemia, y el otro, los casos de corrupción que dialogan con esto. Eso a mí me parece central y neurálgico hacerlo. Pero hay casos más preocupantes todavía, y que es el que denunciamos el día de ayer, por ejemplo, que también dialoga con esta crisis en el sistema sanitario público que hemos propuesto. ¿Qué pasa si yo les digo que el rotavirus o el neumococo eran enfermedades del pasado, enfermedades del siglo XX? ¿Y qué pasa si yo les digo que las personas que tienen que vacunarse, los niñitos que tienen que vacunarse, los pequeñitos, tienen que vacunarse con 2 dosis? Como para la COVID-19, y esto nos lo explicaba el doctor Cárdenas. Si no se vacunan con las 2 dosis en los tiempos establecidos, no tiene ningún tipo de funcionalidad la vacuna. Pierde su eficacia y es como que no se hubiera vacunado. Y no se inmuniza a la persona. Esto es problemático, ¿por qué? Porque más de 5 millones de personas morían anualmente a causa de diarrea. Que es el rotavirus. Que es el caso del rotavirus. Así es. A causa de diarrea. Esta situación se agrava mucho más en la Amazonía ecuatoriana. Ya. Y esta situación se agrava mucho más en los sectores más vulnerables del país. Donde existe desnutrición infantil. No nos mezclemos tanto, porque me parece a mí que puede ser una explicación, pero me parece que ahí entramos en un campo más médico y científico. Acá exponemos los argumentos de los testimonios que hemos podido recolectar. Entonces tienes ahí la rotavirus y la neumococo, que parecerían que son enfermedades de no sé, siglo XIX, siglo XX. Que ya no le escuchamos tanto. Que ya no las escuchamos tanto. Porque recuerden también que se desmanteló un instituto de salud pública que fomentaba la vacunación y que ha sido calificado como de los mejores institutos a nivel mundial, reconocido a nivel internacional, por su capacidad de generar vacunas. O sea, el país generaba vacunas. ¿Ya?
Entonces tomen en cuenta todos esos argumentos, todas esas salvedades que les estamos haciendo, y se van a dar cuenta que la situación es crítica dentro del sistema de salud. No tenemos datos, casos de corrupción, no tenemos medicamentos, no hay vacunas para la rotavirus y el neumococo. Entonces yo me pregunto, ¿es necesaria una política integral, queridos amigos, queridos oyentes? ¿Es necesario que nosotros nos sentemos a discutir una agenda de salud pública, tomando en cuenta el ejemplo de Holanda, por ejemplo, que Holanda ya destinó más del 13% del Producto Interno Bruto en el ámbito de salud pública? ¿Sí? En el ámbito de la salud pública. Y mejor no decir o hablar de los países escandinavos, por ejemplo, que tienen una presión fiscal que casi que bordea, en el caso de Dinamarca, por ejemplo, el 50%. Y todo eso se destina a seguridad social, salud pública, educación. Es necesario que nosotros nos sentemos a discutir qué tipo de salud pública, educación pública y todos estos menesteres que son imprescindibles en una sociedad civilizada y moderna. Es necesario que nos sentemos a discutirlos. Entonces, yo pongo estas salvedades porque me parece que son datos importantes que contextualizan el hecho y sobre todo que de alguna forma desnaturalizan este discurso que es dominante, Carla, en los medios de comunicación, de que está todos bien, estamos vacunados. Buenísimo el tema del plan piloto de vacunación, 9 millones en 100 días, buenísimo. Pero hay otros problemas que tenemos y más adelante los vamos a ir desmenuzando. Por ejemplo, ¿qué pasa con los pacientes oncológicos hoy por hoy en el país? ¿Qué pasa con los pacientes que tienen enfermedades catastróficas en el país? ¿Qué pasa con los niños que no están accediendo a sus vacunas? ¿Qué pasa con los medicamentos y el desabastecimiento de los mismos en el sistema sanitario del país? Todas estas cosas las vamos a desmenuzar para que ustedes entiendan el estado en el que se encuentra hoy el sistema sanitario público. Y no olvidemos también que la semana anterior la cooperativa de abogados denominada La Comuna presentó una acción de protección en contra del Ministerio de Salud, la ministra Jimena Garzón, por la falta de vacunas pentavalentes, que son esas 5 vacunas que les ponen en una sola en el bracito a los peques y que les protegen de 5 enfermedades. Oiga, esto también es súper preocupante. Entonces, es esto lo que tú dices ahora. Ahora falta la neumococo y falta el rotavirus. Y también está faltando la pentavalente. Ya. Entonces, esto genera otro tipo de crisis que se suma al coronavirus. Ya, exacto. Ese es un poco el esquema. Solamente imagínate este caso que no quisiera que pase nadie. Los guaguas, un guagua que no ha podido acceder a la pentavalente, que no se ha podido vacunar de rotavirus, que no se ha podido vacunar de neumococo, y encima de eso se contagia de COVID-19. ¿Qué podría pasar en ese caso? A esa familia y a ese bebé. Recordemos que estas vacunas que son en la primera infancia se ponen a una determinada edad, porque si se pasa de esa edad ya no funciona, y eso va a afectar el desarrollo de la vida de esta persona hasta el día de su muerte. Así que por eso es que son tan importantes estas vacunas y el llamado que hacemos, y obviamente que les estamos comentando a ustedes lo que está sucediendo en estos momentos, Andresito. Así es, así que yo creo que el panorama está ahí, ¿no es cierto? O sea, creo que igual ustedes interaccionen con nosotros, comenten, nos digan, dennos su criterio, digan, ¿saben qué? En mi localidad está sucediendo esto, porque así vamos construyendo un relato que de alguna forma desmitifica esta gran construcción mediática de que tranquilidad, nos van a vacunar, vamos a salir, nos vamos a reactivar, pero bueno, ¿qué pasa con las otras personas que tienen enfermedades catastróficas, que padecen, no sé, de VIH, que padecen de leucemia, diabetes, que tienen tratamientos oncológicos, tratamientos de riñón, niños que no pueden ser atendidos en el sistema sanitario público? ¿Qué pasa con eso y qué protocolos se están activando? Decirte, Carla, que el día de ayer nosotros con Adrián se hizo un pedido formal al Ministerio de Salud. Bajo el ocaso ayer en la tarde, ¿no? No, ¿sí? Ayer fue los periodistas. Ay, los periodistas, perdón, estoy en miércoles ya. Hicimos el pedido formal y nos responden, nos piden una serie de requisitos, mandamos los requisitos, que el programa, que quienes van a entrevistar, que cuántos minutos, que el formato, que los segmentos, que bla, 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 bla. Hicimos el pedido formal, nos piden toda esa carga burocrática y después nos dicen, no tenemos la información, cuando tengamos daremos una respuesta.
Esperaremos la respuesta. Cuando es tan sencillo como ir a golpear el centro de salud de cualquier dispensario médico del país y decir, oiga, hay la rotavirus, oiga, hay la neumococo, oiga, hay la pentavalente. Y bueno, ahí ustedes van a tener la respuesta. Incluso fuimos a la maternidad Isidro Ayora y no había. Y tampoco había. Si no hay en la maternidad, digo, me pregunto yo, ¿dónde se podrá conseguir estas famosas vacunas? ¿O en qué sector privado será que podemos ¿Cuánto cuestan encontrarlas? también? $70. $70 cuestan las vacunas. Son 2 dosis, son 140. Hay la neumococo, vaya sumando, ¿no? Para una persona que tiene un salario básico, bastante difícil le veo yo. Y si hay 2 niños en la familia, En más casa, todavía. mucho más complicado. Antes de irnos con la denuncia y antes de irnos a nuestro pequeño corte, vamos a ir con ¿qué opinas de? Para que usted no deje de responder nuestras preguntas en Twitter. ¿Qué opinas de? 30 minutos, gracias a todos sus votos, todas sus respuestas en el Twitter de Pichincha Comunicaciones. El día de ayer teníamos la pregunta para ustedes. ¿Considera usted que frente al índice de contagios que tenemos actualmente, es prudente el retorno a clases presencial de niños, niñas y adolescentes? Era la pregunta que les hacíamos el día de ayer. El 88.7% de nuestros encuestados dicen que no. Para nada, no están de acuerdo en el retorno a clases para los niños, niñas y adolescentes. El día de hoy tenemos para ustedes otra pregunta, que queremos que la contesten, obviamente, terminando nuestro programa. ¿Consideras que la crisis en el sistema sanitario está siendo solucionada por el gobierno nacional? Esa pregunta está para ustedes en Twitter, nuestro pajarito azul de Pichincha Comunicaciones. 9:30 a.m, nos vamos a ir a un pequeño corte y regresamos enseguida porque tenemos una denuncia y vamos a hablar exactamente de lo que decía Andrés al inicio. ¿Qué pasa con el HCAM? Con 33 minutos, regresamos. Esto es 7F Plus, la otra política. Ya lo comentaba Andrés al inicio, quienes se van uniendo a nuestra señal de Pichincha Comunicaciones. Hoy tenemos una denuncia. Ayer dábamos también una pequeña antesala de esta denuncia que recibimos el día de ayer de la señora Ivette Paucar. Escuchemos la denuncia de ella y venimos a comentar para ir desglosando poco a poco qué es lo que está sucediendo en el Hospital Carlos Andrade Marín. Por falta de anestesia en los quirófanos en el Hospital Carlos Andrade Marín de Elías, esta mañana fueron suspendidas todas las operaciones quirúrgicas no emergentes. Esto pese a que los pacientes con cirugías programadas se les había pedido comprar sus propios analgésicos para el postoperatorio. Las personas enfermas aún no han sido informadas sobre cuándo se les realizarán las intervenciones quirúrgicas canceladas, muchas de las cuales fueron planificadas desde hace varios meses. 7F. Esta es la denuncia que se hizo el día de ayer, lo comentábamos también aquí en nuestro espacio, y es que al parecer no se pueden realizar algunas operaciones emergentes en el Hospital Carlos Andrade Marín por falta de insumos médicos, Andrés. Y justo quería comentarles, quienes nos siguen en redes sociales, pueden ver este momento la fotografía de la farmacia. El día de ayer pudimos tener acceso a esta fotografía de lo que sucede en las farmacias, porque al parecer son farmacias dentro del hospital que cada una tiene sus propios insumos. Y nos ayuda nuestro queridísimo Cris Maila con la fotografía en redes sociales para que ustedes la puedan ver. ¿Qué es lo que falta en la farmacia del HCAM? Ustedes pueden ver ahí, dice remifentanilo. Por ejemplo, fentanilo, morfina, rocuronio, propofol y midazolam. ¿Sabes qué son todos estos medicamentos, Andrés? Cuéntenos. La mayoría de estos medicamentos son anestésicos. Por ejemplo, el remifentanilo es un anestésico para ayudarle a dormir antes de una operación. El fentanilo es un fuerte analgésico opioide sistémico
sintético, similar a la morfina, pero entre 50 y 100 veces más potente, recetada para calmar el dolor en pocas dosis. La morfina, ya conocemos lo que es, para aliviar dolores moderados y fuertes, hace que el cerebro cambie su forma de funcionamiento y obviamente ayuda a que el sistema nervioso responda diferente al dolor. El rucoronio es coadyuvante de la anestesia general para facilitar la intubación traqueal, por ejemplo, durante la inducción de secuencias de rutina, para conseguir una relajación muscular. El propofol, del cual dice esta fotografía, no hay ni uno solo, es la inducción y mantenimiento de anestesia general en adultos y niños de hasta 1 mes de edad. Sedación de pacientes mayores de 16 años con respiración asistida en la unidad de cuidados intensivos. Propofol no hay. Imidazolam es la inyección que se usa antes de los procedimientos médicos y cirugía para causar somnolencia, alivia la ansiedad y evita cualquier recuerdo del evento. Es decir, la anestesia no se encuentra en estos momentos en el HCAM, según este reporte, Andrés. Así es, efectivamente. Antes de pasar con un audio de un profesional en el ámbito de la salud que estuvo con nosotros el día de ayer, que es el doctor Carlos Cárdenas, pediatra, médico especialista en pediatría, quiero también dar paso a una información bastante perturbadora. Yo creo que es parte de la situación que hoy que viven algunas personas que han sido completamente silenciadas y ocultadas. Este es el testimonio de Nelly Balbuena. Póngale mucha atención y cuidado a este testimonio. Nos dijo lo siguiente y se comunicó el día de ayer con nosotros y nos dice: les comparto una historia que les pido difundir. Como ustedes saben, vengo luchando con un cáncer de mama que me hizo metástasis en hígado, páncreas, huesos desde 2012. Gracias a una estrategia integral diversa, estoy contando el cuento. A finales de 2019 la metástasis de los huesos se activaron y debía retomar radioterapias a comienzos de 2020, pero la pandemia hizo que todo se trastocara en la atención médica. Tras una intensa exigencia de mis derechos, Alexis Ponce, mi esposo, logró que desde finales de abril de este año empezaran las radioterapias en el Hospital Carlos Andrade Marín, nuevamente el HK, las cuales concluí el pasado miércoles, nos dice Nelly. Tengo que reconocer, como siempre lo hemos hecho, que me atendieron muy bien después de la segunda radio. De la primera ni hablar. Ayer fui a la cita con la oncóloga para reorientar el tratamiento. Pero, oh sorpresa, cito textual: no hay sus medicamentos en el hospital. Esta no es una situación nueva, pues en los últimos 2 años debimos comprar la medicación y sin que el IES reembolse un solo centavo. Reitero, póngale atención, Nelly Balbuena, una persona que padece de cáncer, nos dice lo siguiente: esta no es una situación nueva, pues en los últimos 2 años debimos comprar la medicación sin que el IES reembolse un solo centavo. No puede ser. A pesar de que reciben nuestros aportes mensuales, que no sabemos a dónde están yendo a parar. No solo yo vivo esta situación, muchas personas en el área de oncología se quejan de lo mismo. Pero lo peor fue la respuesta que la oncóloga Case me dio. Cito textual: se espera que el próximo gobierno compre las medicinas. Ante esto le dije, cito textual: es decir que el presidente Lenín Moreno decidió dejar morir a los enfermos de cáncer hasta el 24 de mayo. ¿Qué les parece? Indignante. Sigo con la misiva. Finalmente me entregó la orden de una medicina que en el mercado privado cuesta. ¿Cuánto más o menos percibes tú que puede costar una medicina contra de carácter cáncer? oncológico? Es bastante costosa, unos $840. 500, algo te iba a decir. $840 cuesta la medicina. Me negué a recibirla porque la que tomo ahora cuesta cerca de $140. Y el IES no la tiene siempre, y debo comprarla. Pero comprenderán que no podíamos cubrir $840 ni siquiera un mes. Por eso le pido al IES que me entregue el medicamento Exemestano 25 miligramos. Exemestano 25 miligramos, que cuesta $140, el cual sí se agota, como suele ocurrir. Podríamos adquirirlo aunque sea fiando. Gracias por la difusión de este caso, que no es solo el mío. Nelly Balbuena nos escribe, ayer se comunicó con nosotros y nos da este relato que, a ver, uno dice, primero da gracias, ¿no?, por tener salud,
Y segundo, le produce una profunda indignación porque se pregunta qué está pasando con esa gente que ha sido invisibilizada por este gran relato eufemístico, mentiroso, que oculta la realidad de estos pacientes, que oculta la realidad de estas personas que intentan acceder al sistema sanitario público y más aún al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Andresito, que todas y todos lo solventamos. Exactamente, a eso quería ir. No es solamente que le está faltando a Nelly, porque Nelly ahí en su relato dice, ¿dónde están mis aportaciones mensuales? ¿Dónde se está yendo ese dinero? Pero no solo son las aportaciones de Nelly, es la aportación de todos y cada uno de nosotros, porque a ver, hagamos aquí un recuento de la historia, porque a inicios del siglo XX, la clase trabajadora en Ecuador alcanzó su primera conquista grande, que fue la creación de la denominada Caja del Seguro, la famosa Casa del Seguro. ¿Sabes en qué país se inspiró el Ecuador para crear el IES? ¿En qué país? No lo tenía. No, eso no tenía. Tenemos hasta el logo, en México. Ah, en México, Sí. Tienes razón, las manitos así. Sí. Pero mira que fue la primera conquista de la clase trabajadora por decir, ok, vamos ahora sí a tener seguridad social y vamos a tener salud de calidad para los afiliados que somos los y las trabajadoras. Y luego de eso, bueno, se crea la Clínica del Seguro, que era cerca del Palacio de Gobierno, en la García Moreno y Benalcázar, era la Clínica del Seguro. Y luego se amplía esto al 1 de febrero de 1961, se hace la construcción del nuevo hospital, con una inversión de ahora $5,291. En esa época, obviamente, 132 millones de sucres. Bastantísimo. En esa época, pero el día de hoy, esta casa de salud tiene una capacidad de 700 camas y está equipada con los aparatos más modernos en esa época y hoy también. Hoy el IES, el HCAM, cuenta con 46 especialidades médicas y subespecialidades. Posee además el 90% de las especialidades médicas, lo que lo convierte en el más grande y completo del país. Mira tú. Entonces, Andrés, no es que es simplemente que a mí no me toca. Yo no tengo un paciente de cáncer en mi familia, yo no tengo un conocido que está pasando por esto, sí, me da pena, no es eso. Somos todos los afiliados del IES que estamos aportando diariamente para que Nelly pueda tener su tratamiento de cáncer a tiempo. No es solamente el aporte de Nelly, por eso se llama seguridad social. Yo recuerdo, Andrés, y esto lo he contado en otras ocasiones, yo fui paciente del HCAM. Yo estuve ahí hospitalizada durante un mes, año 2016, de febrero a marzo del 2016. Y la atención fue espectacular. Yo no me puedo negar. Yo me tomaba un tarro de suplemento vitamínico, casi doy la marca, que en esa época costaba cada tarro $60. Y yo me tomaba medio tarro diario, porque estaba embarazada en esa época. Nunca tuve que comprar un medicamento, nunca tuve que comprar ni siquiera una gasa. Y esto le hablo de lo que a mí me pasó. Y yo conversaba con mi familia y mi familia me decía, claro, es que todos nuestros aportes, solo de la familia, fueron a salvar tu vida y la de tu guagua. Porque todos aportamos. Mi papá me decía, yo nunca he usado, jamás. Pero ahí está, usó mi nieto y mi hija. Y ahí está también de Nelly. Entonces yo también tengo que decir, ¿dónde están mis aportes que a Nelly no le están sirviendo en este momento? Y eso es doloroso decirlo. Efectivamente, Carlita, así es la situación en este país, pero, a ver, vamos a profundizar en esto porque está bueno la denuncia, pero me parece que también hay elementos que nos permiten olfatear un poco la situación y a qué obedece esta escasez. ¿Cómo llegamos a esta situación? De medicamentos, de vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de irnos con esta explicación, quiero dar paso al audio que tenemos del doctor Carlos Cárdenas, que ahora nos va a explicar, en cambio, ¿qué sucede con las vacunas pentavalente, rotavirus y neumococo? Échele, Carlitos. Sí, lamentablemente la falta de medicación en el IES se repite ahora, marcando un antecedente absolutamente inaceptable. Recordemos que hace poco tiempo se denunció que en el IES se habían dañado 900 toneladas de medicamentos. Recordemos que los hechos delictivos de la venta de medicamentos e insumos se denunció en varias provincias, medicamentos que estaban siendo revendidos para utilidad de algunas personas. Esta situación es crítica, es un acto de lesa patria, de lesa humanidad. No olvidar
que las autoridades salientes tenían también la obligación de planificar para el siguiente año el suministro de estos medicamentos, insumos, equipos, etcétera. Por eso es que la Federación Médica Ecuatoriana alertó con angustia la reincorporación de funcionarios que de hecho se están reciclando en los últimos 15 años. Esto es gravemente lesivo para los pacientes del IES, poniéndoles en riesgo su salud, su vida, pero también lo es para los médicos de esta institución, pues se les pone a sí mismo en peligro al no tener los equipos de bioseguridad necesarios para trabajar. Trabajo de paso que lo realizan en horarios extenuantes, su salud mental comprometida. Es difícil enfrentar la enfermedad sin recursos, sin un grave complicación por ver cómo sus pacientes desgraciadamente incluso fallecen porque no cuentan con la medicación apropiada para atender a estos pacientes. 7F. Bueno, 9 ahí con teníamos 46. la Ahí te- denuncia preciso, no era sobre las vacunas, era sobre la escasez de los medicamentos. Perdón el lapsus. El doctor Carlos Cárdenas, vicepresidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Así es, Carlita. A ver, algunas apreciaciones al respecto y tenemos algunos datos de insumos que queremos compartir con ustedes. La pregunta que todos nos hacemos, ¿cuándo es que nace esta situación? ¿Cómo se la genera? ¿Qué sucedió? ¿Por qué se dio? Carla daba su testimonio de la atención. ¿En qué año fue tu atención? 2016, entre febrero y marzo del 2016. 2016. No teníamos denuncias en ese año 2016 de que No. esto estaba sucediendo en todo el sistema sanitario público. Tampoco habían denuncias de sobreprecios en insumos y medicinas. 2016. Y esto quiero traer a colación porque es súper importante. ¿Qué decían las cotizaciones del año 2018 y específicamente algunos hospitales del sistema sanitario público? Por ejemplo, el Teodoro Maldonado Carbo, que Hospital ha sido del IES. señalado por Contraloría y las instituciones de control del país, por ejemplo, el Hospital Docente de Calderón. 6.000 unidades de factor 9 a 9 distribuidoras diferentes a $6.200.000. Se compró en el año 2018. Se compró en el año 2018, junto con el factor 9, interviene en el último paso del proceso de coagulación, la creación de una especie de red que cierra la lesión del vaso sanguíneo, previene hemorragias en pacientes con hemofilia, y es una enfermedad donde la hemorragia dura más de lo normal. ¿Cuántas veces ustedes calculan que se adquirió, en cuántas veces superó el valor establecido esta medicina que adquirió el IES, el Hospital Teodoro Maldonado Carbo? Un solo dato demos, Andrés. De una de las tantas cotizaciones. Ya. En 5 veces se superó este valor. Porque en realidad lo que estaba establecido no era $6.200.000, sino era $1.371.000. Y esto se lo consigue 5 veces más barato. 5 veces más barato. Entonces, yo creo que aquí nos hacemos una pregunta. ¿Quiénes han sido los beneficiarios de estos sobreprecios y a costa de qué? Sí, del dolor de todos los ecuatorianos, pero a costa de qué? O sea, ¿qué funcionario entregó el negocio sin licitación de por medio, como establece el sistema de compras públicas y la ley de compras públicas? Porque acá hay un gato encerrado que incluso ya ha generado pronunciamientos por parte de Contraloría. Y yo... Pero hay Vaya. hay otro ejemplo que quería comentarles ahí. Entre todas estas denuncias que hubo ya sobre el Teodoro Maldonado, por ejemplo, una endograpadora, Endograpadora. que es un aparatito que se necesita para las operaciones. En el IES pagó 353,60 centavos por cada una. $353. $353 con 60 centavos. Pero en el mercado se consigue por 80,90. Esto es Fíjate en tú. cotizaciones del año 2018. Fíjate. Imagínate todo el perjuicio que estamos teniendo Ya. nosotros, los que estamos aportando al IES. O- Ya, a ver, aquí ustedes se preguntan, estos sobreprecios de 6 millones, ¿no? Que en la práctica serían en el mercado normal, sin especulación y sin sobreprecio, 1 millón. Decimos 353 por la endograpadora, que en la práctica serían $80, ¿ya? Ujú. Entonces, insisto en la pregunta, ¿quién
o quiénes son los responsables de aquello, qué clase de operadores tenemos en el sistema sanitario que facilitan estos convenios de pago, que facilitan regímenes especiales para la contratación, que mandan a dedo sin licitación pública, abierta y transparente. Yo quiero aquí mencionar una persona que fue de alguna forma señalada en un reportaje que ya se había hecho en otro medio de comunicación. Y esta persona, que ya había sido señalada por Contraloría, que ya había sido investigada, que se había determinado los sobreprecios, como les estamos contando, es Olger Javier García Portocarrera. Fue gerente del Teodoro Maldonado Carbo y luego gerente del Docente Calderón, del Hospital Docente de Calderón. A pesar de tener denuncias en Fiscalía General del Estado en su contra por tráfico de influencias y otras por peculado, en enero de 2020 se posesionó. O sea, tú tienes denuncias del día de mañana acá. Ajá. Por peculado, tráfico de influencias, lavado de activos. Así es. Y a pesar de todas las denuncias que tienes en tu contra, Me posesiono de gerente. te posesionas de gerente. O sea, estamos todos locos. ¿Qué sucede acá? ¿Dónde está la fiscalización? ¿Qué sucede con las entidades de control? ¿No se pide el historial? ¿No se lo investiga si tiene algún tipo de delito, malversación o algo que tenga que ver con, no sé, atacar a la cosa pública o al servicio público? ¿Dónde está la pulcritud de los actos? Pero, Andrés, ¿qué te parece si no lo decimos nosotros? Que lo diga mejor una funcionaria Vaya, del mismo entonces. Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Escuchemos lo que dice y la denuncia que tiene esta persona. De la investigación que se realizó el año anterior, recordemos, sobre el reparto de los hospitales. Y es otro tema que también se debe analizar, porque también es parte de toda esta crisis del sistema sanitario que se está dando. El 31 de agosto del 2020 se inició la indagación previa por cargos públicos a algunas personas que se estaba hablando sobre esta repartición de los hospitales. ¿Recuerdas a Daniel Mendoza, involucrado en el caso de corrupción en el Hospital Pedernales, por ejemplo? Eliseo Azuero. Eliseo Azuero. Después, acordémonos que también estuvo el señor Harrison Salcedo, que fue asesinado en mayo de este año. Que denunció, ¿no? Como denunciante Que y hizo abogado. las denuncias de todo este tráfico, de esta repartición de los hospitales. En esta repartición de hospitales también se culpaba, se señalaba con el dedo directamente al presidente Lenín Moreno y se pedía la remoción de María Paula Romo en esos momentos. Sí, a ver, este es un caso que golpea la puerta de la Fiscalía el 31 de agosto de 2020, para ser exactos y precisos. Bueno, había golpeado antes, pero la indagación previa inicia esta fecha exacta, 31 de agosto de 2020. Hasta el sol de hoy no se sabe nada. Naranjas agrias. No se conoce nada, naranjas agrias como dice, y creo que la decisión de la Fiscalía se basó en una resolución, de una resolución impulsada por el Pleno del Legislativo. Y en ese documento se pedía también la destitución de Daniel Mendoza, involucrado en el caso del Hospital de Pedernales. Así es. Pero no es el único caso. También se habló, por ejemplo, de Marcia Aregui, que tenía familiares y gente de confianza que operaba en el IES de Babahoyo. También se habló de la señora Karina Arteaga, que se decía que tenía gente vinculada al centro de salud de Chone, donde también se pedían coimas y diezmos, incluso a guardias de seguridad. Y a ver, esto no me estoy inventando. Yo, personalmente, viajé a a Chone, y pude conversar con guardias de seguridad, con las personas que habían sido estafadas, con las personas que habían sido diezmadas. De hecho, el reportaje que intentamos presentarles a hoy es una parte de un extracto que responde a otra investigación que se realizó en el portal Voces. Y creo que ahí damos pistas generales y algunas específicas de cómo operó esto. Y operó básicamente, a cambio de favores políticos, de votaciones, te entregó cuotas de poder. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, Fiscalía señala a Karina Arteaga y Marcia Aregui por 3 delitos: lavado de activos, concusión y enriquecimiento ilícito.
Entonces yo insisto, o sea, ¿qué está sucediendo hoy en el país para que las autoridades sean ágiles con casos que son políticos o ideológicos y con otros casos que responden a hechos tácitos, ¿sí? Son evidentes, y sobre todo que hay elementos de convicción, no se tiene la misma celeridad? Por supuesto. Y sobre todo, y esto es lo más importante, lo que ha señalado el doctor Cárdenas, pueden incurrir en delitos de lesa humanidad o de lesa patria, y que de alguna forma están afectando de sobremanera la vida de las personas. Yo creo que, Carla, con esto hemos desmenuzado bastante la situación del sistema sanitario. Para entender lo que ahora acarrea el Hospital Carlos Andrade. Para entender en qué estado estamos. ¿En qué estado estamos? De la falta de vacunas de los guaguas, de la falta de insumos médicos en el Hospital Carlos Andrade Marín, en la falta incluso de organización plena del plan de vacunación, que esperemos que cada día vaya mejorando un poco más, que tengamos menos denuncias. Pero esta es como la explicación de lo que el gobierno actual ha tenido que heredar del gobierno de Lenín Moreno. Totalmente, Carlita. Es y a así. ver, aquí yo quisiera también precisar algunas cosas que me parecen también importantes, ¿no es cierto? ¿Cómo nosotros nos medimos con otros países? Uh-huh. ¿Qué pasa en situaciones similares? ¿Cómo nosotros, digamos, nos categorizamos, nos evaluamos frente a Colombia, frente a Perú, frente a Chile, Argentina, frente a la región? ¿Qué pasa con la accesibilidad a los medicamentos, a los insumos médicos? ¿Qué pasa con las políticas públicas tomando en cuenta el impacto de esta pandemia, de esta sindemia? Y yo creo que eso es súper importante mencionarlo. Uh-huh. Es porque súper no importante vamos a compararnos mencionarlo. con los países escandinavos que dices No, tú, estamos allá lejísimos. donde hay impuestos 5 veces más altos. Estamos Además. lejísimos, pero a ver, yo sí quiero mencionar un dato que es un dato de color, que a mí me parece sensato para tomarlo en cuenta y sobre todo en esta situación crítica, porque un cuestionamiento, estimado presidente de la República, y con la mejor de las leches, no me vaya a malinterpretar, le pido de la manera más cordial, para remediar esta situación me parece que tenemos que ventilar realmente qué está sucediendo dentro del sistema sanitario público. Uh-huh. Y cuando nosotros tengamos un diagnóstico, un informe situacional del estado en el que se encuentra el sistema sanitario público, podemos ir remediando paso por paso algunas de las cuestiones heredadas del gobierno del señor Lenín Moreno. Pero déjenme contarles algo, porque esta pandemia y esta sindemia ha generado un impacto profundo sobre la capacidad adquisitiva de las personas. Los pobres hoy por hoy son más pobres. ¿Qué hizo Argentina en el año 2002 en la presidencia de Néstor Kirchner? En una cuando se profunda topó crisis, con ¿no? después del corralito y todo lo que significó y demás, y tenía ese país una crisis muy importante en el ámbito de la salud. Uh-huh. Aplicó el programa Remediar como una estrategia para la provisión gratuita de medicamentos esenciales, Claro. para personas que tenían enfermedades catastróficas, padecimientos, enfermedades crónicas o cualquier tipo de problema de salud que afecte gravemente a su población. Y esto se aplicó aproximadamente a 17 millones de personas. Fue tan importante la estrategia del Plan Remediar que cubrió el 90% de los medicamentos esenciales que necesitaba ese país, teniendo una cobertura de forma gratuita, la cual garantizaba la salud pública y sobre todo la salud de la población más vulnerable. Y aquí viene el tema más importante y central, que creo que es a lo que íbamos. Uh-huh. Lo hizo a través de licitación pública. Hmm. Y si se presentaban grandes empresas, prevalecían las pequeñas y medianas, si la calidad de esas pequeñas y medianas era equiparable al de las grandes transnacionales. Yo solo digo, si usted quiere revisar cómo se maneja el mercado, yo tengo acá un paper, lo voy a compartir en las redes sociales, que establece, parametriza y de alguna forma genera una transversalidad de la adquisición de medicamentos en el sistema sanitario público. Y revise también lo que significó la adquisición de medicamentos para combatir el cáncer en Colombia, a través de un tratado bilateral de inversión que permitió que a Colombia
lo demanden por más de 4.000 millones de dólares. El día de hoy, Sí. lamentablemente, continuamos con esta crisis en el hospital Carlos Andrade Marín. Lo hemos explicado en este momento para que usted pueda entender un poco qué es lo que está sucediendo en el hospital. El pasado 8 de junio estuvieron los médicos, los pacientes oncológicos especialmente haciendo una protesta, un levantamiento ahí en las afueras del hospital. Teníamos ahí los testimonios de algunos doctores, pero uno de ellos, de forma obviamente como fuente protegida, me ha dicho que las áreas del hospital tienen desabastecimiento de medicinas e insumos en todas las áreas, que esta crisis viene desde hace más de 6 meses, que se ha agudizado en los últimos 4 meses y obviamente, como lo dijo también el doctor hace un momento, el riesgo no es solo para los pacientes, sino también para los médicos, así que ellos tratan de hacer lo posible, pero corren muchísimos peligros al estar trabajando de esta manera. El señor Edison Sánchez, el nuevo director de comunicación del hospital Carlos Andrade Marín, se comunicó el día de ayer con nosotros por nuestro pedido de que queríamos una respuesta del HCAM. Nos llamó y nos pidió encarecidamente que en nombre del nuevo gerente general que se posicionó recién la semana anterior, es el doctor Darío Sarasti, recién está encargado una semana y nos pidió que en estos momentos ellos están levantando la información para poder entregarnos de manera correcta, así que nos pide unos días, estaremos muy atentos a esa información, pero yo creo que lo más importante es, en este momento, yo creo que el Consejo Directivo del IES tiene que declarar la emergencia del HCAM, la emergencia del Carlos Andrade Marín. Es lo que necesitan los pacientes en estos momentos, declarar emergencia. Perfecto. Se nos acabó el tiempo. Nos vamos. Nos vamos. Si usted quiere saber por qué las tarifas eléctricas subieron, por favor, hoy, no se pierda el programa del día de hoy, en Bajo tarde. el Ocaso, con el banderillero Acosta, más conocido como Chivi. Con nosotros, hasta el día de mañana, usted tiene las conclusiones. Carlita. Nos vemos el día de mañana. Chao, Andrés, hasta luego y nos vemos el día de mañana. Adiós.